yo quiero, a ver, tengo la Biblia acá y verlo a Alejandro me hace recordar un texto bíblico, porque no es mentira que yo a Alejandro lo conozco hace varios años, antes de que fuese congresista, cuando él era un abogado bastante, militante en el tema Pro Vida y Pro Familia en RENAFAM, que es esta red nacional de abogados por la familia, que tan buena batalla dio en su momento. Y ahora que lo veo hecho un congresista y que soy testigo de lo que ha ocurrido en torno a él en redes sociales en los últimos días, lo han atacado terriblemente, Alejandro, y ha sido incluso incómodo para quienes conocemos de sus calidades personales, o sea, quienes sabemos que es un cristiano, que es un hombre como todos, que tiene defectos, que tiene virtudes, pero que no es lo que han estado diciendo en redes sociales. Lo han tratado de la peor manera. Y quería comenzar esta entrevista mencionando este asunto, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dios te bendiga. Mauricio, gracias por la invitación. Te han dado con palo en los últimos días. Bueno, sí, sabemos a lo que nos estamos metiendo, Fabricio. Creo que esto es parte de los gajes del oficio, ¿no? Cuando uno ingresa a la política, no para pactar con la mentira, no para hacerse uno con los corruptos o uno con aquellos que están promoviendo estas ideologías perversas en contra de la niñez, en contra de la familia, uno va a salir vituperiado, uno va a salir insultado, uno va a salir vejado. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia de meterte con esta gente, ¿no es cierto?, que tiene prácticamente hegemonizado los medios de comunicación. Entonces sabíamos a lo que nos metíamos y hemos decidido pagar el precio, porque hay que pagar un precio. Y el precio es los insultos, los ataques, pero que en realidad se convierten en una especie de galardón, ¿no? Porque como bien dice la palabra de Dios, bienaventurados cuando por la justicia, ¿no?, a ustedes los insulten, los ataquen, porque el reino, la recompensa es grande en el reino de los cielos. Y nosotros cuando peleamos en el Congreso, Fabricio, contra la ideología de género, contra estas cosas que buscan y que tienen como objetivo primordial atacar la palabra de Dios, porque finalmente ese es el objetivo final, sabemos que nos van a llover este tipo de ataques, pero aquí estamos, ¿no?, para seguir dando la batalla. A ver, esta gente, considerando un texto, que es el texto de Tito, digamos, pongamos la Biblia en el medio. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corruptos o corrompidos, según la traducción, e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Claro. A ver, claro, alguien como tú, por ejemplo, o alguien como yo, o alguien como cualquiera que puede estar en una especie de notoriedad pública, es o un bruto cavernario que no entiende razones, obcecado de mente cuadrada, o un gay reprimido, ¿no? Así es. Son esos dos, o sea, no hay grises, esas dos posibilidades nada más. Así es. ¿Tú cómo lo entiendes? Claro que sí. A ver, quienes me han acusado de fanático religioso, de cavernícola, ¿no?, o de gay reprimido, son personas que no entienden, no son capaces de comprender que la defensa férrea que nosotros hemos presentado en favor de la niñez, de la vida, de la familia, proviene de principios y convicciones que se han sabido cultivar en el corazón y en el alma del ser humano y que tienen su arraigo principal en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esta gente cree que, o sea, no es capaz de concebir, le es locura, ¿no?, a los progres, a aquellos que impulsan este tipo de ideología. O sea, no hay forma de que tú lo hagas por principios. O eres un gay reprimido o eres un fanático religioso. Entonces, y eso justamente son los insultos que me han llovido en estos días. Pero, a ver, Fabricio, nosotros venimos a cumplir una misión, ser luz y sal donde nosotros estemos. Si un cristiano llega al Congreso, llega al gobierno, llega a un puesto de autoridad, uno tiene que causar revolución. Tiene que causar una sensación de descontento y de repudio de quienes han pensado que tienen una corona en esos espacios. Y nosotros hemos ido a irrumpir. Como dice la palabra de Dios, Cristo no vino a traer paz, sino espada. Y los que entramos al Congreso y quienes recibimos ese mandato de la población, tenemos que ir a presentarnos como espada frente a quienes intentan imponernos sus ideologías nefastas. Ahora, sin embargo,
Sin embargo, las críticas han sido sumamente duras y no sé si te ha afectado en el tema. O sea, no eres un robot, pues, por supuesto. Claro. Tienes familia, tienes esposa, tienes amigos, tienes hijas. Así ¿Cómo es. manejas ese tema tú en lo...? Bueno, trato en la medida de lo posible de... Yo estaría, pero la verdad, hirviendo si me dijeran esas No, cosas. cuando el tema- obviamente, ¿no? De una u otra manera incomoda, pero a ver, gracias a Dios, Fabricio, no soy nuevo en esto. Ujú. Como tú bien lo has dicho, me conoces desde antes de ser congresista. Y desde antes de ser congresista decidimos dar la batalla cultural, la batalla espiritual, la batalla política, la batalla jurídica en contra de estas ideologías. Y desde ahí ya comencé a recibir insultos, ataques. Es como que Dios nos prepara, Sí, nos claro. prepara la piel de chancho, ¿no es Sí, cierto? claro. Para este momento. Te Así tensa, como, pues, te va tensando. claro, así como Dios preparó a Moisés en el desierto, ¿no es cierto? 40 años. Dios también nos preparó antes, ¿no? Por eso digo que para entrar en la política y, digamos, verlo como un ministerio, no solo hace falta ser cristiano, Fabricio, ¿eh? También hay que tener una vocación especial, una carga especial para ingresar y hacer las cosas que Dios quiere que uno haga, ¿no? Porque también se han visto varios cristianos en política que han llegado, han bajado la cabeza, nadie se dio cuenta que eran cristianos y salieron sin ningún tipo de trascendencia. Yo creo que ese cristiano no queremos en la política. La política de hoy está en crisis. Hay una crisis moral terrible, ¿no? Y que hoy la gente incluso ya no quiere saber nada de la política, hasta la considera satánica. Yo creo que la política no es buena ni mala per se. Será buena en la medida que hombres buenos la dirijan y será mala en la medida que hombres malos la dirijan. Si uno es bueno, si uno tiene principios y convicciones, uno tiene que saber que este es un camino difícil y que tiene que ser para aquellos cristianos que tienen carga, que tienen una pasión por defender la verdad y la justicia. A raíz de lo que estás diciendo, me estás dejando la cancha abierta para tocar el siguiente tema, que es una ley que tú has impulsado, se ha ratificado, se ha modificado ahora el tratamiento penal para chicos de 16, 17 años. Quiero hablar de eso, pero Claro. antes, tu reflexión final sobre este tema, sobre estos ataques y calumnias que has recibido. Quizá decirle algo a los contrarios, no sé, ¿con qué quieres terminar? No, mira, hay una frase muy interesante de Chesterton, ¿no? que dice la única forma de sentirse vivo es nadar a contracorriente, ¿no? Y nosotros hemos ido a nadar a contracorriente. Mientras exista la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de opinión en nuestro país, nosotros vamos a continuar en esa línea. No vamos a desmayar, no vamos a variar. Esa es nuestra misión y en eso moriremos. Ahí vas a estar con este amigo tuyo, o sea, y al lado seguramente, no sé, pero yo estoy comprometido también en lo mismo. ¿Eh? Exacto. Me Cada conven- uno desde su tribuna, Fabricio. Pero ¿sabes qué, Alejandro? El Señor es consciente de esas cosas, lo sabe. Exacto. O sea, a ver, por ejemplo, en mi caso, a mí, algunos podrán decir, Fabricio, te has cerrado puertas, digamos, ¿no? Por tu manera de pensar. Claro. Y el Señor te abre puertas. No, en no, todos definitivamente. lados, ¿ah? A ver, Se Fabricio. cierran algunas y se abren 30. A ver, y te doy toda la razón y me pasa a diario. Por ejemplo, se dio a conocer la semana pasada el videíto de una señora que fue a buscarme mientras yo departía unos alimentos con amigos de la universidad, ¿no? Entonces, ese fue un caso, o sea, la señora, a alguien le pasó la voz que yo siempre voy allí a tomarme un cafecito, ¿no? Saliendo de las clases. Y fue y me buscó y algunos medios dijeron valiente ciudadana en cara de cosita muñante. Pero a ver, ese es un caso preparado. Eso no ha sido adrede, no ha sido nada espontáneo. Ujú. Pero lo que sí es espontáneo, Fabricio, son Sí. las muestras de cariño, de respeto, de consideración que yo recibo a diario. No solamente cuando voy por la calle, sino también en nuestras redes sociales. No sabes tú la gran cantidad de personas que me bendicen, Sí, que claro. piden que siga adelante, que me dicen, por ejemplo, hermano, estoy orando por ti, sigue adelante, estamos nosotros muy contentos con lo que estás haciendo, Dios te bendiga, Dios te siga usando. Esos Te lo mensajes, dicen mucho Fabricio, la gente. lo recibo mucho. Así que no, o sea, estos ataques son quizás el 2 o el 3% del total de mensajes que recibo y esa es la enorme satisfacción Me de que imagino. saber de que hay gente que está viéndote, que está siguiéndote Está orando, y que está orando por sí, ti. Claro, Claro, sí. Eso es fundamental, lo que tú me estás diciendo muy bien, Alejandro. Bueno, dejado en claro esto, el Congreso de la República ayer ha ratificado, Alejandro, gracias a la chamba de varios congresistas, entre ellos tú, una medida que modifica el tratamiento penal
para adolescentes de 16 y 17 años. Obviamente permitiendo que ahora sean juzgados como adultos en casos de delitos graves. Esta decisión incluye, por supuesto, penas de hasta cadena perpetua a menores de edad que cometan crímenes, por ejemplo, como sicariato, como extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio, el término es ese finalmente, y violación sexual. A ver, ahí para aclarar lo siguiente. El delito de secuestro hoy en nuestro Código Penal, si sigue con una subsecuente muerte, es ya cadena perpetua según nuestro Código Penal. No es que por una extorsión o por el mero sicariato o por tratarse de menor de edad le vamos a mandar a cadena perpetua. No. Si es que se cumplen, ¿no?, las causales establecidas o las agravantes establecidas en el Código Penal, no es que le estamos inventando una nueva pena o estamos agravando por el solo hecho de ser menores. Eso no es así, ¿ya? Entonces, si el adolescente de 16 y 17 años que comete un delito grave como extorsión, porque también esto solamente es para delitos graves, ojo, no es para el adolescente que comete una estafa, una apropiación ilícita, un hurto, no, para ellos no es. Es para aquellos que cometen delitos graves. Delitos graves, entiéndase, violación sexual, extorsión, secuestro, asesinato, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, para ellos la pena va a ser la misma que se fija para un mayor de 18 años. Si, por ejemplo, el adolescente tiene 17 años, 11 meses y 29 días, un día o 2 días antes de que cumpla los 18, también va a recibir la sanción como que si tuviese 18 o 19 años. Fabricio, esto responde a la necesidad de poder, digamos, adecuarnos a la realidad de hoy. El Código Penal que data del año 91 no puede quedar desfasado. El joven de hoy, el adolescente de hoy ya no es el mismo de hace 20 o 30 años. Ya no podemos hablar de edad cronológica, ahora debemos hablar de edad mental. El joven de 17 que empuña un arma para disparar o vaciarle la caserina a otra persona por un puñado de billetes sabe perfectamente lo que está haciendo. Es consciente de lo malo que está actuando. Y además no es un niño. No es un niño, claro. De 10 o 12 años, ¿verdad? Y no porque nosotros lo digamos, lo dice la ciencia y además la ley también lo señala. El Código de Niños y Adolescentes dice claramente que niño, en el caso peruano, es desde la concepción hasta los 12 años. Esta ley solo va a afectar a los mayores de 16 y 17. Entonces, para ellos va a haber un tratamiento especial. Ahora, tampoco que le van a poner la pena a rajatabla. Todavía existe lo que se llama la responsabilidad restringida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si alguien comete un delito, si la pena se fija entre 10 a 20 años, el juez por la edad del menor le va a poner la pena ínfima, le pondrá pues 10, 11 o máximo 12, no le va a poner los 20 que señala el Código Penal. Eso se llama responsabilidad restringida. Y la pregunta es, ¿y a dónde lo vas a enviar? Aquí surge otra necesidad, porque la Convención de los Derechos del Niño señala que un menor no puede compartir celda con un adulto. Muy bien, entonces esta ley va a obligar al Estado peruano a acondicionar un penal o parte de un penal para recibir a estos jóvenes. Entonces irían ahí los de 17, 16 años, pero también estarían ahí los de 18, 19, 20 años, porque hoy en día un delincuente de 18 años, Fabricio, se va a un penal de Lurigancho a compartir celda con los viejos. Y se vuelve pues una escuela del delito. Más bien estos jóvenes de entre 16 a 20 años, este rango etario, podrían ir a un penal especial donde se podrían allí invertir políticas verdaderas de resocialización y a ver si recuperamos a la gran mayoría de estos jóvenes, ¿no? Porque todavía son jovencitos, pues. Entonces ahí recién se va a ver una política verdadera de resocialización, no como ocurre ahora. Ahora lo que ocurre es lo siguiente: un joven de 18 va a una cárcel de viejos. Y un adolescente de 17 que cometió sicariato se va a un centro de reclusión juvenil y allí se queda hasta cumplir la pena o la sanción que le han impuesto, normalmente de 5 o 6 años. Y comparte celda este joven de 25 años, 24 años con niños de 12, 13 años. Entonces, por A o por B se forman escuelas del delito. Entonces queremos acabar con esta situación y obligar al Estado peruano a construir o adaptar un penal solamente para ellos, para que allí se concentren políticas de resocialización. Ahora, ¿esto también, ¿eso ya no es Maranguita? Ya no sería Maranguita, ya sería un penal especial, por supuesto. Porque Maranguita no está diseñado para eso. Tampoco. Es casi una casa de acojo, digamos, ¿no? Sí, pero hay jóvenes ahí mayores de 23, exacto, 24 sí, años, que se quedan, ¿no? Pues, por las situaciones. Ahora, el otro efecto que va a tener esta norma aprobada es que va a servir para persuadir a los jóvenes a no cometer delitos. Pues, porque si el chibolo de 15 años ahorita
está dudando entre si dedicarse a la delincuencia o dedicarse a trabajar, estudiar, con esta ley aprobada ya se va a dedicar mejor a estudiar, porque sabe que si mañana comete un robo, ¿no es cierto?, le van a aplicar la pena de adulto. Entonces disuade al joven a no cometer el delito, lo desincentiva de cometer un delito y más bien lo conduce por el camino de lo correcto. Y no Para esto también sirve la ley. Ahora, ya, está bien, pero al tiempo que disuade al chico de 16 años a no cometer el delito, no se estaría apuntando ahora que el chico de 15 los haga, o que el de 14 Bueno, de los todas haga. Porque maneras, ha pasado eso en otros va a países. haber, y seguramente en el Perú también está pasando, pero yo creo que 16 años para arriba ya es una edad, digamos, acorde, ¿no?, a la necesidad de hoy. Tal vez, claro, eso fue la crítica que ayer la congresista Flor Pablo dijo, ¿no? Ahora van a utilizar a los chicos de 15 y 14. Sí, pues puede ser, pero justamente ayer también, gracias a Dios, se aprobó otra norma que se complementa perfectamente con esta. ¿Cuál? Y es la ley que sanciona la captación de menores para actos ilícitos. Y tú lo has dicho al inicio de tu programa. Es una ley que sanciona hasta con cadena perpetua a los mayores, las bandas criminales que captan a los menores. Entonces tienes una ley que castiga al instigador y tienes también una ley al que comete el delito. Perdóname, Alejandro, la señora Flor Pablo no es esa congresista que metió un documento que frenó este asunto, porque si no esto ya debería haber Claro, salido por en supuesto. noviembre del año. O sea, nos hemos Exactamente. pasado como 5 meses con muertes por menores, Así cuando es. podría haberse evitado si es que Así la señora es. no lo hubiese frenado. ¿Cuándo Así fue es. eso? En noviembre, creo. Fue el año pasado, 7 de noviembre exactamente fue. Explícalo para que la gente A lo ver, recuerde. lo que pasa es que todas las leyes en el Congreso se aprueban en segunda votación, ¿no es cierto? Son 2 votaciones. Muy bien, esta ley se aprobó en segunda votación el 7 de noviembre. Sabemos que esto ya iba a pasar por una autógrafa y ser enviada pues al Poder Ejecutivo para su promulgación. Lamentablemente, de último momento, la congresista Flor Pablo presenta un recurso de reconsideración y lo traba. O sea, lo aguanta hasta hoy. Hoy, con el pleno temático que convocó el señor Salguana, se pudo ver este tema y finalmente la reconsideración se votó. No alcanzó los votos necesarios porque necesitaban 66, no alcanzó, llegó solamente a 30, creo yo. Y finalmente la ley ya está expedita para ser enviada al Ejecutivo. Ojalá que el Poder Ejecutivo no la observe y no tengamos nuevamente que aprobar por insistencia esta norma. Yo espero que el Poder Ejecutivo se ponga las pilas en ese sentido. Bien, en ese sentido también, Alejandro, ayer han habido novedades en relación a una situación que todo el mundo dice, a ver, se tiene que acabar ya. Le estamos pidiendo a la señora que lo haga rápido y ya. No podemos esperar más tiempo a que sigan muriendo los choferes y la gente como lo está sufriendo. ¿Tú tienes alguna idea de cómo se debería solucionar esto rápido? Es decir, que acaben las muertes. Bueno, que dejemos la pantomima del estado de emergencia que hoy estamos viviendo y realmente se aplique un verdadero estado de excepción, ¿no? ¿Qué significa eso? Fabricio, he venido aquí a la radio, a mi programa, he pasado por la avenida Salaberry y siguen allí un contingente de soldados, ¿correcto?, parados en plena esquina, cerca de 10 a 15 de ellos, riéndose entre ellos, porque allí nadie mata ni una mosca. Y 2 días atrás, en el Megaplaza, a plena luz del día, asaltaron una tienda de celulares. Pregunta, ¿eso es estado de emergencia? Obviamente no, los ladrones están burros de estado de emergencia. ¿Por qué? Porque incluso ves a militares, como pasó un video que se hizo viral, parados al frente de una comisaría, o sea, cuidando a los policías. Ese es el estado de emergencia de la señora Dina Boluarte. Ya, bueno, pero esa no es la responsabilidad. A ver, Fabricio. Es la responsabilidad del general o el coronel que los ha mandado a pararse ahí. No, pero es una responsabilidad de todo el Ejecutivo, en realidad, porque ¿quién lidera el Consejo Nacional de Seguridad? ¿Quién da las normas? El presidente, las o la órdenes presidente, generales, claro, digamos, por supuesto, los policías no se mandan solos, ellos obedecen a órdenes, el comandante general tiene al ministro del Interior por encima de él y el ministro del Interior tiene por encima de él a la presidenta. A la señora ¿cierto? Boluarte, claro. Entonces, si tanto les gustan las consultorías y las asesorías, ¿no?, en el Poder Ejecutivo, ¿por qué no chapan un avión y se van a El Salvador? Y comienzan ahí in situ a ver cómo que los hizo el asesoren allá señor Bukele. los Claro, chicos de a ver, El Salvador. allá sí le van a dar una buena consultoría, pues, ¿no? Y van a venir al menos con una idea mejor de lo que hoy están aplicando acá en el país. A ver, a mí me sorprendió, la verdad, a escucharlo ayer al señor, ¿cómo se llama este periodista que ayer lo pusimos? Orozco, de un podcast conocido en YouTube. Carlos Orozco, Caviar, ¿verdad?
Y el chico conduce un programa junto con Paolo Benza, que es un periodista también bastante sensato. Muchas veces, no sé si podríamos traer en breve, porque me parece un tipo inteligente. Y este Orozco, este señor Caviar, decía, yo si fuese presidente lo que haría sería crear un escuadrón, decía, ¿no? Como los de Brasil. Y Paolo Benza le dice, oye, lo que tú estás hablando es de un grupo Colina. A ver, básicamente estás pidiendo eso. No significa que pidamos algo así, sino que me parece sorprendente cómo ya desde la caviarada ahora empiezan a pedir algo así, ahora que la situación ya parece que se está saliendo de control. Claro, por ejemplo, esto también lo relaciono con lo que dijo el almirante Cueto, ¿no? Que los transportistas coloquen láminas de acero o antibalas en sus carros. Luego veíamos personas que están pidiendo que se flexibilice completamente la tenencia de armas de fuego por parte de los civiles. Sí. O sea, para que la misma ciudadanía se defienda frente a la inacción del Estado. Eso es lo que estamos viendo. O sea, todas estas ideas que están lanzando... Eso es lo que va a terminar pasando. Claro, en el Callao, mira lo que están haciendo. Exactamente. Esto es lo que está pasando hoy, y la gente que está comentando este tipo de cosas lo hace justamente porque ve que de parte del gobierno, de parte del Estado, no hay ningún tipo de responsabilidad, pues. Es más, la presidenta salió diciendo que no era su chamba. O sea, si tenemos ese enfoque de parte de las autoridades, entonces, ¿qué resultado vamos a ver? Pues, ¿no? De ninguna forma. O sea, ahorita, por ejemplo, no tenemos cárceles. Estamos completamente hacinados. Pero tenemos cuarteles, pues. Y ahí no hay soldados porque ni siquiera hay incentivos para el servicio militar voluntario. Entonces, en la medida que te vas a demorar construir penales y para que la población no pague los platos rotos de tu inoperancia, manda allí a los presos de manera temporal hasta que construyas las cárceles. Y no puede ser que en lugar de construir cárceles, el Ejecutivo saque un decreto legislativo, más bien liberando a los delincuentes cuyas penas no sean mayor de 8 o 10 años. O sea, de esa manera no vamos a luchar contra la criminalidad, porque si los vamos a premiar, olvídate. Hemos perdido hace rato la guerra. Ojalá, repito, Fabricio, yo de verdad que si algo tiene que cambiar en el país es el liderazgo, ¿no?, de parte del Ejecutivo. Si la presidenta Boluarte no es capaz de hacerlo, de verdad, ella misma debería ser consciente de esta situación, y por los miles y miles de ciudadanos que hoy están sufriendo, ella misma debería dar un paso al costado si es que no está en la capacidad de darle solución a este problema. Congresista, tenemos un BTR interesante sobre el tema que me gustaría compartirlo con usted. Adelante. Por un lado, nos exigen que tengamos respuestas contundentes respecto a la inseguridad ciudadana, y ahora nos dicen que no tengamos hacinado a los delincuentes. Pues a las capturas que hace nuestra Policía Nacional los tenemos que colocar en las cárceles. No hay otro lugar para ellos. Y mientras construyamos las cárceles, que tampoco es de la noche a la mañana su construcción, pues los tenemos que tener allí. ¿Hacinados? Sí. Pero es mejor que estén allí a que estén en la calle matándonos a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Sí, es verdad. A ver, ¿qué opinas tú, Alejandro? Bueno, mira, la verdad es que, claro, o sea, con ese tipo de declaraciones, pues, no vas a causarle miedo ni a una mosca, ¿no? De verdad, o sea... A mí no me gusta hablar mal del presidente. Estamos diciendo al delincuente, ¿sabes qué? Claro, lo que le está diciendo al delincuente de manera indirecta, oye, no tenemos cómo enfrentarlo. Sí, pues. O sea, bueno, pues no... La señora quiere esperar a que llegue el 26, ¿no? Eso es lo que me parece. A ver, está tratando de ver cómo llega y dejarle el problema al que venga, ¿no? Y tratar de mientras así, eso van a gritar, hablar, ¿no? Salir a hacer un poco de show, capturar a uno, a otro, decir inteligencia, y no, o sea, creo que eso es lo que está pasando. Sí, claro, yo creo que ya se dio cuenta que perdió la batalla hace rato, porque mira, la señora está tan desorientada. Y creo yo que lamentablemente también le ha tocado muy pésimos asesores, porque nadie podría decirle, oye, tienes cárceles, tienes, cuarteles, ahí podrías mandar a los presos, ¿no? O sea, definitivamente. Y le ha dado solamente 3.000 millones de soles a la construcción de cárceles. Con eso no construyes ni medio pabellón. O sea, no es consciente, lamentablemente, de la situación. Si vive encerrada en su cuarto de guerra,
obviamente nunca va a ser consciente del flagelo que hoy viven los peruanos, ¿no? Es lamentable. Es lamentable tener que estar en el mismo grupo de muchos caviares y gente que quiere incendiar el país y aprovechar esto para sus réditos políticos y personales. Pero lamentablemente la señora y ahora, no está preparada. Ojalá que la población... Ayer vi un video donde el Partido Morado creo que se quiso infiltrar en medio de los manifestantes y los mismos manifestantes los echaron a palazos, ¿no? Yo creo que la gente tiene que darse cuenta de esto. Si realmente queremos un cambio en el 2026, porque seguramente no va a llegar hasta el 2026, debemos elegir a alguien que realmente tenga un plan operativo contra la criminalidad. Si vamos a elegir a alguien de izquierda, que siempre ha defendido más a los delincuentes, o un caviar que se ha preocupado siempre por los derechos de los delincuentes, o enejero que ha perseguido a policías, de ninguna manera vamos a esperar algún cambio. Ya no te quejes, pues, amigo. Claro. Si vas a votar por tu Verónica Mendoza 2.0, ¿no? Apareció ese chau de la Universidad de Ingeniería. Ya, no te quejes. No te quejes. No, porque la verdad, ese tipo de personas no quieren solucionar el problema, quieren más bien agudizar las contradicciones para y lo que pasa para en sus beneficios. Y lo que pasa en el Congreso tiene que ser una evidencia, una muestra clara de cómo piensa esta gente. Porque, claro, levantaron la bandera de la lucha contra la criminalidad solamente para tumbarse a Santibáñez. Y de ahí la abandonaron completamente, porque de ahí se comenzaron a oponer a cuanta ley hemos propuesto para justamente sancionar a los delincuentes con mano dura. La señora Susel Paredes fue la que no promovió la censura contra Santibáñez, pero fue la misma que se opuso a mi proyecto de ley para considerar como acto terrorista cuando la extorsión, el sicariato o el secuestro se produce con arma de fuego o con granadas. Entonces, ¿dónde está la coherencia allí? Evidentemente a ellos les importa un bledo la lucha contra la criminalidad. Lo único que les importa es utilizarla para sus fines políticos, como bien tú lo has dicho. A ver, has mencionado a Susel Paredes. ¿Qué va a pasar con Susel Paredes? Entiendo que han presentado una especie de denuncia contra ella. Ante ética, sí. Tú formas parte también de ese grupo de congresistas. Yo he firmado esa denuncia. Explícale, Alejandro, ¿qué pasa? A ver, la señora Susel Paredes, cuando tuvo su evento, ¿no? A propósito, el día de hoy también va a tener un evento, hay que estar atentos, ya pasé el dato. Pero bueno, tuvo un evento la semana pasada sobre la visibilidad trans, ¿no es cierto? Y allí llevó a hombres vestidos de mujeres a su evento, y ella misma se ve en un video que lleva a una de estas personas a utilizar el baño de mujeres, que también es compartido con niñas y adolescentes, ¿no? Cuando vienen a hacer sus visitas guiadas los escolares al Congreso, ¿no es cierto? Bueno, por esa situación se le ha denunciado porque ha expuesto a estas menores, y también porque cuando es entrevistada, ¿no? Por esta situación, es reclamada por esta situación, ella dice, los trans no pueden entrar al baño de varones porque corren el riesgo de que los hombres la violen, ¿no? O sea, considerando a todos los hombres del país como potenciales violadores. Eso es un mensaje completamente discriminatorio y sexista, algo contra lo cual dice luchar, ¿no es cierto? Exacto. Pero ella, con el doble estándar que la caracteriza... Bueno, es que es lo que ellos creen. Dicen, claro, mata al macho, dicen las feministas cuando salen a marchar, ¿verdad? Exacto. Entonces consideran que los hombres somos violadores, ¿no? Y por esa razón también pues se le ha denunciado, porque, a ver, en el Congreso de la República, estimado Fabricio, hay personas honorables, hay gente proba, trabajadores del Congreso, asesores, personal administrativo, que también hace uso de esos baños, que ellos también son violadores. Entonces no se puede actuar o decir cosas con esta ligereza, y peor aún siendo congresista de la República. Lo mínimo que se merece es una sanción ejemplar. Es verdad, no viola a un hombre, viola a un violador. Exactamente. No, el hombre no viola, el que viola es un malvado desgraciado. Ahora, que hace eso. si va a... Y todavía mencionó el caso del ex congresista Díaz Monago. Muy bien, un caso de muchos que han pasado por el Congreso. Entonces, si ella va a utilizar un caso para generalizar, utilicemos el caso de su ex asesor. Exacto, del sujeto ese que ahora que se creía mujer y que violaba por 20 soles a un niño de 12 años. Claro, ahí está pues. Entonces, ¿por qué allí no generaliza? ¿Por qué allí no lo pone como ejemplo? Claro, porque no le conviene, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de conductas, Fabricio, hay que sancionarlas, y el Congreso tiene que saber responder ante esto. ¿Cuál sería la sanción? Bueno, lo que se propone es una suspensión de 120 días, 4 sin meses. Goce de haber. 4 ¿no? meses sin sueldo. ¿Qué es la máxima sanción cuando de ética hablamos en el Congreso? ¿Qué posibilidades hay de que eso corra? Bueno, prospere? Han sido 16 congresistas los que han firmado, ¿no? Y la gran mayoría de personas consultadas no ha estado de acuerdo con lo que ha hecho Susel Paredes, ¿no? Ha expuesto a mujeres, ha expuesto a niñas,
¿no? Y eso no se puede permitir, y más aún con la ley que ya hemos aprobado, que ya debe estar en el Ejecutivo para su promulgación. Creo que como congresista y como autoridad en este país tiene que ser la primera en acatar las leyes, aun cuando no le guste. Alejandro, ¿quieres que te dé mi opinión? Yo creo que Susel Paredes es una cosa buena para el Congreso. ¿Sabes por qué? Porque podrían haberte puesto una más estructurada como las que hay ahí en España o como las que hay en Argentina, porque ha terminado siendo un personaje pintoresco, la verdad, y ha cometido unos exabruptos que para nuestra causa, para la causa de Cristo, ha servido, porque la verdad está mostrándole a la gente las falacias realmente que defiende esta gente. Finalmente ha trabajado para Dios, ¿no? Sí, claro. Porque claro, ella con este accionar, ¿no?, gatilló la aprobación de la ley que prohíbe que hombres puedan ingresar al baño de mujeres. Porque ella hizo su evento y a los 2 días ya el Congreso estaba aprobando esta ley. Si no hubiese pasado eso, quizás algunos congresistas que votaron a favor no iban a ser conscientes de la necesidad de proteger a nuestras niñas. Claro, evidentemente Susel Paredes es un tipo de congresista, pero también hay otros congresistas, incluso no sé qué opiniones tienen. Por ejemplo, se me viene a la mente un Alejandro Cabero, que se ha pronunciado, por ejemplo, sobre el tema de la unión civil claramente en un podcast hace algunos días. No sé qué opinión tiene él sobre los baños, ¿no? Habría que preguntarle, Santi, y buscarlo, a ver si es que podemos preguntarle al señor. ¿Tienes idea de cuántos congresistas, que no sean Susel Paredes, estarían a favor de este tema de los baños trans? Bueno, ¿Han hecho ustedes un cálculo? Flor Pablo. Bueno, Sigrid Bazán es una. Sigrid Bazán, de todas maneras, obviamente. Sí, yo creo que con esos 4 empezamos y de ahí hay que comenzar a explorar otros casos, porque hay gente de izquierda en el Congreso, Fabricio, que no necesariamente concilia con este tipo de ideologías, ¿ah? Por ejemplo, la izquierda de Perú Libre es una izquierda un poco más ortodoxa, más conservadora, ¿no? Por esa razón es que las leyes que hemos aprobado en el Parlamento han sido por amplia mayoría, porque también hemos tenido voto de la izquierda, sí, claro, pero de la izquierda conservadora, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo. Claro, entonces la izquierda progresista, la izquierda doble rasero, la izquierda pues abortista, la izquierda progre es la izquierda que comanda Flor Pablo, Susel Paredes, Sigrid Bazán y Ruth Luque. Ahora, pero no solamente es la izquierda pro estas cosas, porque hay ciertos congresistas de derecha que también lo defienden. Yo sé que con Alejandro Cabero hay muchas similitudes en términos básicamente económicos e incluso políticos, pero insiste en el proyecto de matrimonio homosexual encubierto, que es este asunto de la unión civil. Sí, claro, es su bandera, pues, es su bandera, y porque además lo beneficia directamente, ¿no? Porque él mismo se ha confesado gay, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros hemos sabido denunciar que esto es un matrimonio encubierto, como tú bien lo has dicho, y creo que esto es justamente lo que diferencia a la derecha conservadora de la derecha progre o mercantilista, ¿no? Que solamente se araña, esta derecha mercantilista o economicista, que solamente se araña cuando les tocan el bolsillo con un nuevo impuesto, pero permiten la estatización, ¿no? O el crecimiento del Estado en cuanto a políticos sociales se trata, ¿no? Porque claro, por ejemplo, matrimonio homosexual encubierto. Ellos avalan la fuerza coercitiva del Estado para imponer la ideología de género, ¿no? Escuchemos a qué dijo Cabero. Claro. ¿Te parece? Adelante. ¿Es un proyecto de unión civil de personas del mismo sexo o no? Es decir, uno podría optar también por hacer una unión civil con una persona de otro sexo fuera del matrimonio, que no sea un matrimonio, digamos. Así es, matrimonio es una figura diferente porque implica, por ejemplo, la adopción de menores, pero evidentemente hubo una suerte de, digamos, de atingencia de la comunidad LGBT de no crear una figura especial para homosexuales, porque eso podía ser estigmatizable. Ese ¿no? es el argumento de la Defensoría del Pueblo. Bueno, pero la Defensoría del Pueblo se opone, entre otras cosas, porque dice, bueno, esto es una cosa específica que puede estigmatizar. Claro, o sea, a ver, originalmente cuando Carlos Bruce en el año 2013 presenta el proyecto de unión civil, la Defensoría opina a favor. Y después, el año 2022, cuando se presenta mi proyecto, manda la Defensoría, en este momento dirigida por esta señora Rebollar, y manda su opinión en contra. Que esto es una figura discriminatoria, que tenemos que ir hacia el matrimonio. Como te vuelvo a decir, sabían perfectamente que era irreal, pero era una estrategia para sabotear. Finalmente, nosotros logramos, una vez que esta señora sale de la Defensoría del Pueblo, que el nuevo defensor del pueblo, el señor Gutiérrez, retira la opinión enviada por la señora Rebollar y se reafirma en la opinión del año 2013, que era la opinión original de la Defensoría. Parte del argumento era... Alejandro, ¿tu opinión?
Bueno, recién me entero que el señor Josué Gutiérrez ha opinado a favor de la unión civil. Hay que mandarle su cartita, ¿ah? Porque claro, No él... he escuchado ese byte. Bueno, es lo que está diciendo ahorita Yo entiendo Cabero. que no piensa a favor de eso. Ojalá, por eso me ha sorprendido. Lo voy aquí al defensor hace algunos días. Lo voy a consultar y vamos a revisar el proyecto. Pero bueno, mira, a ver, es un proyecto, digamos, es un híbrido que se ha quedado prácticamente solo. Porque la gran población peruana, que es mayoritariamente conservadora, no acepta la unión civil y tampoco la aceptan sus pares del señor Cabero. Porque después de haber aprobado esta norma en la comisión, recordemos que fue maltratado en una fiesta gay, ¿no es cierto? Claro, entonces, le corrompieron el pueblo. Claro, entonces la misma comunidad gay o los que participan de la marcha del orgullo gay, están en contra de su proyecto porque, claro, dicen que es una migaja, que ellos en realidad se merecen el matrimonio igualitario. Entonces se ha quedado prácticamente solo el señor Cabero, ¿no? Pero aún así está dispuesto a dar batalla frente a casi todo el mundo en contra, ¿no? Por A o por B. Creemos que la unión civil es en sí un matrimonio encubierto y que es además inconstitucional, porque se plantea una nueva figura aparte de la unión de hecho y el matrimonio, ¿no? La unión de hecho y el matrimonio son figuras con rango constitucional. Que aparecen escritas o descritas en la Constitución. Que están en el artículo 4 y 5. Y si uno quiere añadir una figura más a estas, tiene necesariamente que introducirlo en la Constitución y no una ley simple como la que pretende el señor Cabero. Ahora, él dice, no, esto no es un matrimonio porque tampoco tiene adopción de menores. Perdón, si esa ley de Cabero se llega a aprobar, siendo una ley simple, mañana más tarde va a venir el señor Alberto de Belaúnde o Gino Costa, si es que son elegidos, van a introducirle un cambio a esta ley y van a decir, ahora un nuevo derecho más de los convivientes civiles va a ser la adopción de menores. No van a tener que modificar ni la Constitución ni el Código Civil, solamente van a modificar una ley simple. Entonces les abrió la puerta a todos estos desvaríos. Esto es lo peligroso del proyecto de unión civil del congresista Cabero. Ya, y sin embargo, ¿por qué entre sus propios pares no están de acuerdo? No se termina de comprender, porque están con esto, ¿qué cosa termina siendo el matrimonio para ellos? Simplemente un contrato. Un contrato. Lo quieren así. Ellos quieren que Claro. sea con todas las de la ley. Exactamente. El fondo de todo esto es relativizar el concepto de familia, relativizar el concepto de matrimonio. Ellos no lo ven el matrimonio como una institución, ellos lo ven como un mero contrato, como un mero acuerdo que mañana es y mañana no es. Por eso que después promueven leyes de divorcio fácil, ¿no? En nuestro país es más difícil casarte que divorciarte. ¿Por qué? Porque ya lo ven como cualquier cosa. Entonces, para ellos, familia, por ejemplo, puede ser 2 hombres, familia puede ser un hombre con su perro, familia incluso, hasta se dice ahora con la ideología de género, puede ser un hombre con un árbol. Entonces, prácticamente vacías del contenido esencial, el concepto de familia, ¿no? Y prácticamente cualquier cosa es familia. Sí, claro. ¿no? Y eso significa la destrucción moral o lo que nos queda de moral en el país, Claro. ¿verdad? O sea, Europa está caminando Claro, y su luego, destrucción justamente porque pasó claro, eso. y como es tan maleable el concepto, que significa todo y a la vez nada, ¿qué vas a proteger cuando dicen protejamos a la familia? ¿A quién protegemos? ¿No? Cuando la Constitución dice que el Estado promueve el matrimonio y protege la familia, ¿a quién vamos a proteger si prácticamente se volvió un concepto fofo, un concepto gaseoso? Es lo mismo que hacen las políticas de género, por ejemplo. Cuando dicen defender a la mujer, cuando tú le preguntas a una ministra o a cualquier feminista qué es mujer, no te saben responder. Entonces, ¿a quién están ayudando? ¿A Alejandro, quién están beneficiando? Alejandro, ¿tú has conversado de esto, no sé si en privado, en público, con el señor Cabero? ¿En algún momento cuando recién presentó el proyecto, sí me dijo que esto es para evitar el matrimonio homosexual. Me imagino que será una estrategia, ¿no? Un argumento para persuadir nuestro voto a favor. Pero obviamente nosotros no vamos a creer en la primera, tenemos que analizar la ley. Cuando analizamos el proyecto era un matrimonio encubierto, ¿no? Porque incluso hasta coloca en el mismo nivel al conviviente civil con los hijos, ¿no? Para el tema de la herencia. Es decir, al hombre gay que entra a la casa, Exacto. en la misma casa donde hay niños. Incluso señala el proyecto de ley del congresista Cabero que si un matrimonio o una unión civil se realiza en otro país, ¿no? Este matrimonio o unión civil se va a reconocer en el Perú.
Entonces, prácticamente la gente va a casarse afuera y luego va a aparecer como casado en el Perú con una pareja del mismo sexo, a pesar que el matrimonio homosexual no está permitido en nuestro país. Entonces, es sacarle la vuelta al ordenamiento jurídico. A ver, termina siendo, Alejandro, para ir terminando, termina siendo una lucha que no tiene fin, ¿no? Exacto. Porque cada cierto tiempo vuelve travestido, medio mejoradito, medio no mejoradito, pero siempre lo mismo. Ha dicho algo muy, muy correcto. Por ejemplo, él habla del congresista Bruce. Claro, en el 2016 el congresista Bruce en ese momento presentó el proyecto de ley de unión civil donde solamente era para personas del mismo sexo. Cavero lo vuelve a presentar después y ya introduce la figura de para personas de distinto sexo también. O sea, como hacerlo más inclusivo, ¿no es cierto? Claro. Igual pasó con el aborto. En el año 2022, en el Congreso de la República, archivamos el proyecto que pretendía despenalizar el aborto para todos los casos de violación. Hoy la congresista Susel Paredes ha vuelto a presentar el proyecto de aborto, pero solamente dirigido cuando la violación ocurre en medio del hogar. O sea, están como que perfeccionando la técnica para hacerla un poco más, para causar un poco más de empatía con la ciudadanía, ¿no? Y lo que tiene que causar en personas que estamos en contra de eso es no dormirnos sobre los laureles. Exactamente. Que no nos gane la soberbia y decir, oye, mira cómo somos de victoriosos. Exacto. Porque esta es una batalla, la verdad constante, es una batalla constante. Constante, claro. Y estar atentos a cómo ellos lo que están queriendo es que les ligue. O sea, hoy en día tenemos, gracias a Dios, parlamentarios que desde el Congreso, desde su tribuna, están defendiendo la vida y la familia, porque finalmente esto se trata de leyes, ¿no es cierto? Y las leyes se dan en el Congreso. Pero esta representación que hoy tenemos, Fabricio, no puede quedar vacía en el año 2026, ni en el 2031, ni en el 2036, y mucho menos para adelante. Porque si realmente queremos seguir manteniendo nuestro país invicto de estas cosas, tenemos que seguir teniendo representación en el Parlamento. Porque si no, esto se viene con todo, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos a eso, por supuesto. Muchas gracias, espero que Fabricio. sí, que en el Señor sí tengamos representación. Seguramente, no solamente tú, seguramente tienen que aparecer más cristianos que hagan muchas más personas, porque, a ver, en el Congreso del año 2016, cuando apareció la ideología de género en el currículo escolar, eran 2, 3, nada más. ¿Quiénes eran? Julio Rosas, era Nelly Cuadros, Juan Carlos González, ¿no? Tamara Limborgo se sumó. 4, digamos. Ya, pero siempre fueron minoría. Luego en el Congreso complementario no hubo porque... Marta Chávez. Pero no hubo porque estuvimos en otro tiempo, o sea, nadie hablaba de ideología de género en ese momento. Sí, claro. Luego en el 2021 en adelante, bueno, está la congresista Milagros Aguayo, está mi persona, está el congresista Esdras, ¿no? Entonces siempre somos minoría. Bueno, la bancada... ¿Sabes qué me hacen recordar? Pues, salvando las distancias, no sé si para arriba o para abajo, pero salvando las distancias, esos 4 apristas en su momento que te acuerdas que dieron vuelta al Congreso, que lo pararon y hacían todo. A la final se hacía lo que ellos... Es algo así, con diferencias, obviamente. Hoy día también tenemos lo que ha mejorado... Hablo de que hay gente muy capaz que ha hecho con poco mucho. Lo que ha mejorado también, Fabricio, a diferencia de otros años, es que ya hay partidos políticos que han abrazado la defensa de la vida como bandera institucional. Eso no lo teníamos antes. Renovación es uno de ellos. Ojalá aparezcan más partidos, porque no queremos ser los únicos tampoco, ¿no? Perdóname. Pero después de eso tiene que haber mucha más gente, pues. Y que se entiendan. Exactamente. Que esos partidos nuevos que pueden haber aparecido, que por favor se entiendan entre todos, porque no podemos ir a la elección. Claro, ¿tú te imaginas, Fabricio, un Congreso de la República con 15 providas así de polendas? Sí, haces la agenda, ¿no? Tremendo, sería tremendo. Ojalá Dios nos escuche. Sí, bueno, mi hermano, gracias. Dios nos escuche. Muchas gracias, Amén. Alejandro. Gracias, Dios te bendiga. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con el ex ministro del Interior, Kluber Aliaga. Si alguien sabe más o menos cómo podríamos empezar a solucionar el problema de la inseguridad, seguramente es alguien como el general que lo hizo muy bien en el Callao en su tiempo y súper bien en Lambayeque en su tiempo, cuando las papas quemaban. Con eso regresamos.